Y bueno amigos, estamos aquí para analizar una situación, en este caso la previa a ese partido contra el Mallorca. Estuve un par de días ausentes por cuestiones de salud, realmente estaba sin voz, entonces me estaba costando mucho en muchos sentidos hacer un video, pero bueno, aquí estamos ya para analizar ese partido contra el Mallorca, en el que por supuesto ha hablado Ancelotti de cosas muy interesantes, principalmente de posiciones, principalmente de Eder Militao. El Madrid tiene mañana ya el primero de tres partidos que va a jugar en 9 días, donde prácticamente se va a jugar la temporada, porque bueno, está la vuelta contra el Manchester City y tiene la posibilidad de poder darle una estocada final a la liga contra el Palancas en el Bernabéu. Así que bueno, vamos a escuchar a Ancelotti, lo de siempre. Les voy a pedir que me acompañen hasta el final de este video y sin mucho más cuento, pues arrancamos. Y bueno chicos, lo que les estaba comentando, vamos a repasar varias cosas que por supuesto es la previa, un video ya bastante clásico en el canal que hacemos siempre un día antes de cada partido. En este caso ha hablado Ancelotti y vamos a hacerlo de siempre. Les voy a colocar por aquí la convocatoria, que en este caso tiene una situación bastante compleja y que tiene prácticamente a toda la plantilla y que nos deja varias situaciones bastante interesantes. Como lo vamos a escuchar a Ancelotti en breve, básicamente nos está diciendo que la plantilla está al 100%, o al menos en cuanto a lesionados o a enfermería, aunque sabemos que falta Militao, que por cierto hoy ya estuvo haciendo trabajo sobre el césped. Me cuesta mucho pensar que le van a arriesgar para cualquier partido X de final de temporada, así que bueno, ya tenemos que entender que lo de Courtois se va a aplazar ya para la siguiente temporada, así que se recupere bien, que al final es lo más importante. Muchachos, vamos a empezar por supuesto después de repasar la convocatoria, escuchando a Carlo Ancelotti, porque me gustaría que lo escucháramos hablar de algo muy interesante que he escuchado. En este caso, el primer clip que quiero reaccionar es porque le han preguntado precisamente por eso, cómo afronta este tema con los partidos que se vienen y qué disponibilidad hay de la plantilla. Vamos a escuchar al mister. ¿Qué tal, Carlos? Aquí Melchor Ruiz, de la cadena COPE. Mañana es el primero de los 3 partidos que tenéis en 9 días, donde prácticamente os jugáis la temporada. Partido muy importante para la Liga, pero también pensando en el City a la vuelta de la esquina. Se está hablando de la posibilidad de hacer muchas rotaciones, pocas. Yo quería saber si entre ellas va a estar Militao y Rodrigo, que hoy, por ejemplo, no ha entrenado con el equipo. Bueno, Rodrigo no ha entrenado porque ha tenido un golpe ayer, pero va a ser disponible. Creo que toda la plantilla está disponible, todo ha recuperado. La prioridad es el partido de mañana. Bueno, Ancelotti especifica que la prioridad es el partido de mañana. Estoy totalmente de acuerdo. Además, creo que le escuchamos a Fede y creo que a todos nos quedó esa sensación de que, al contrario de lo que pensábamos, esos 9 días que hubo entre el partido del City y el último de Liga, le vinieron mal a la plantilla, como que perdieron un poco de chispa. Yo creo que a futbolistas como Bellingham le van a servir mañana para intentar recuperar sensaciones, y a futbolistas como Eder Militao, pues evidentemente para ver qué tan disponible está. Recordemos que Tchouaméni hizo un gran partido como central, pero que no va a estar disponible porque a los 40 segundos del partido de ida le sacaron una tarjeta amarilla que le va a ser prácticamente imposible estar disponible para ese mismo. Así que bueno, en ese caso, muy interesante ese tema. Vamos a seguir escuchando a Ancelotti porque la verdad es que es interesante. En este caso vamos a escucharle decir o hablar sobre el tema de Eder Militao, que para mí va a ser un punto bastante clave y que la verdad me gustaría que escucharan ustedes, muchachos. Hoy justo se cumplen 8 meses de la lesión de Militao y lleva 244 días sin ser titular. ¿Mañana lo va a ser? Voy a hacer la misma respuesta. Están todos disponibles, voy a sacar el equipo mejor. Militao incluido. Bueno, ahí está. Militao incluido no quiere decir que le vaya a colocar de titular sí o sí, o al menos es lo que yo he entendido. Lo que he entendido de mi parte es que está disponible al 100% como la mayoría de la plantilla, así que me parece un punto más que clave, un punto más que interesante. Me gustaría, por supuesto, ver a Militao. Sería una gran noticia que pudiera estar a un nivel interesante, por lo menos para que pueda jugar por lo menos 30 minutos, 60 minutos en el Etihad. De verdad, eso hay que tenerlo en cuenta. Me ha gustado mucho en ese aspecto y evidentemente mañana veremos qué es lo que hace Ancelotti al respecto del central. Yo creo que lo que pase mañana nos va a dar una idea bastante clara al respecto. Vamos a escucharle ahora hablar un poco sobre esa que se han montado entre Vinicius y Rodrigo, que evidentemente todos pensamos y creemos que Rodrigo es bastante mejor futbolista por la izquierda que por la derecha.
Y en ese caso, bueno, Ancelotti ha hablado sobre esto y esto es lo que ha comentado, hablando un poco de Vini y de Rodrigo por la izquierda. Al City hemos visto a Rodrigo más a la izquierda y Vinicius más centralizado. Nos ha dicho Rodrigo que habéis entrenado esto la semana, los días que habéis tenido antes. ¿Su idea es seguir con este plan, con Rodrigo más a la izquierda y Vinicius centralizado? Es una opción, una oportunidad, también porque en este sentido Vinicius es muy humilde, en este sentido, porque ha entendido que podía ser bueno para el equipo. Él se ha jugado más por dentro, porque él entiende muy bien que jugando más por dentro no necesita demasiado toque para marcar un gol, es suficiente un movimiento rápido que él hace muy bien. Entonces, pero en la decisión obviamente he hablado con los dos y todos los dos estaban de acuerdo. Ahí está lo que les estaba diciendo, y bien por Ancelotti y bien por Vinicius, que le hace énfasis, le dice que le conoce y piensa que es un chico bastante humilde. Me parece sencillamente espectacular. Es evidente que Rodrigo por izquierda tiene muchas más posibilidades de destacar. Creo que eso lo sabemos todos, y al final a mí particularmente me gusta que tanto Rodrigo como Vinicius tengan esa capacidad de poder demostrar que son muy buenos por la izquierda, pero también de que son paisanos, son creo que amigos también, y que al final lo importante siempre va a ser el equipo. Creo que de sacrificios podemos hablar perfectamente de Rodrigo, que incluso ha tenido que jugar en posiciones en las que tal vez no se sentía tan cómodo. Vamos a escuchar ahora a Ancelotti ya para ir finalizando un poco, en este caso hablando sobre... Le han preguntado por el Real Madrid, sobre la liga, etcétera. Y como siempre, el míster ha lanzado flores al equipo de sus amores, como él mismo lo ha dicho en otras oportunidades. Hola, míster, buenas tardes. Miguel Ángel Lara de Marca. Ha hablado varias veces de la felicidad, del alivio. Usted ha entrenado en las 5 grandes ligas, las ha ganado. ¿En cuál ha sido más feliz? ¿Cómo? ¿En qué liga ha sido más feliz? ¿Más feliz? Feliz, sí. Yo soy feliz aquí en el Madrid, porque la suerte que tiene Madrid es el tiempo, la gente y sobre todo el Real Madrid. Bueno, no sé si yo había pensado, había entendido mal, pensé que él se refería al tiempo, o algo así como a la historia en su italiano, italo-español, un poco raro, pero entiendo que el tiempo se refiere al clima. Como les digo, Ancelotti ya sabemos que es bastante feliz, y la verdad yo creo que quería aprovechar esa pregunta y toda la cosa para darle un poquito de cariño al míster, que evidentemente no me va a escuchar. Ojalá me escuchara algún día uno de mis videos, pero de verdad, porque en este canal se le ha dado palos, en muchos canales se les ha dado palos, pero yo soy el tipo de personas que reconozco cuando algo está bien o cuando algo está mal. No tengo ningún problema en decirlo. De hecho, ha dejado de seguirme gente cuando, por ejemplo, no he criticado al Barça por cosas que de verdad pienso que no son criticables, y creo que uno en la vida tiene que tratar de ser coherente en sus opiniones. No puede ser que para una cosa una opinión sea diferente por el color de la camiseta, porque estaríamos convirtiéndonos en el Palancas Fútbol Club. En ese aspecto, como les digo, voy a aprovechar para alabar a Carlo Ancelotti por el partido que hizo esta semana con el City. Creo que salvo ese, después de los 60 minutos que el equipo como que se cayó, estuvo absolutamente maniatado ese tema. Chicos, vamos a repasar aquí ya para finalizar un temita que me tiene bastante, bastante con la cabeza rondando, porque al final me parece absolutamente interesante. Esto es lo que ha dicho Ancelotti sobre el rendimiento de Haaland, Mbappé y Bellingham en esta ida de los cuartos de final de la UEFA Champions League. A Mister María Morán para el golazo de gol. A mí me gustaría preguntarle qué le parece a usted que las grandes estrellas europeas estén hasta a tan bajo nivel como Mbappé, Haaland, Bellingham. ¿Le extraña? Bueno, a ver, aquí hay que tener un poco más de calma, porque la verdad es que puede ser que no han estas grandes estrellas en el primer partido no han llegado a su máximo nivel, pero hay otros partidos y cuidado con esto, cuidado con Haaland, con Mbappé y con Bellingham. Y bueno, chicos, ahí está lo que les estaba diciendo, y estoy absolutamente de acuerdo con esto que acaba de decir Carlo Ancelotti. Lo decía la otra vez. Además, me voy a subir un reel para Instagram hablando de esto, porque están muy subiditos estos amigos del Palancas, y sobre todo mucha risa, con muchos memes con el tema de Bellingham, con lo que sea, y todavía quedan 90 minutos en los que ellos van a tener la oportunidad de demostrar de qué están hechos. También es curioso porque
es evidente y para mí que Bellingham pueda destacar en el partido de vuelta va a significar muchas cosas, entre las que destacan, por supuesto, lo primero sería, ¿cómo les explico? Que hacer, por ejemplo, un partido como la final de Supercopa en la que Bellingham tal vez no fue el goleador que fue al principio de la temporada, pero sí evidentemente fue un futbolista absolutamente decisivo. Así que a tenerlo en cuenta y yo estoy totalmente de acuerdo con Ancelotti. Vamos a ver qué es lo que pasa con estos tres cracks que al final yo creo que están diseñados para este tipo de partidos. Háganme saber sus opiniones en los comentarios. Mañana después del partido, por supuesto, tendremos video aquí en el canal. Y lo de siempre, gracias por acompañarme, like, suscripción. Hoy, mañana y siempre a la Madrid. Nos vemos en un próximo video y chao, chao.